hablando de esta temperatura límite. Esta temperatura límite, cuando nosotros estamos en el diagrama hierro-carbono, tenemos la particularidad de que ese punto hiperetectoide me está separando los aceros de bajo contenido de carbono con los aceros de mayor contenido de carbono. Más o menos creo que está por allá por el 0,7, 0,8, desde 0,01 hasta 2,21. Y me separa en dos zonas. Esas dos zonas son los aceros dúctiles y los aceros frágiles. El acero dúctil se caracteriza por bajo contenido de carbono, el acero dúctil, frágil, perdón, mayor contenido de carbono, mayor resistencia, etcétera, etcétera. Pero una vibración y se me puede romper el eje. Entonces, todo lo que trabajamos son con aceros dúctiles. Y si ustedes se fijan, vamos subiendo las temperaturas y estamos en el orden de los 960 grados, los que tienen menor contenido de carbono. Y para darle mayor resistencia se producen los temples superficiales, se le agrega con la cementación carbono, etcétera, etcétera, y vamos consiguiendo lo que nos interesa. Pero en esas condiciones no podríamos trabajar, porque los rendimientos serían bajos. Y entonces, para conseguir mejores rendimientos es de que se han conseguido aceros aleados y estamos llegando a los 1500 grados de temperatura, pero no es solamente por el material, sino también por el tema de los sistemas de refrigeración. Esos sistemas de refrigeración son importantísimos y que junto con las barreras térmicas, los revestimientos cerámicos, son los que han conseguido obtener rendimientos por encima del 40% y por consecuencia al ciclo de Rankine, al ciclo de vapor, sacaron fuera del mercado. En la actualidad estamos llegando fácil al 42, 43%, 44% del rendimiento del ciclo Brayton. Y llevándolo a un ciclo combinado, estoy en el orden de 65, 66%. Son rendimientos ya altos que lo vuelven muy interesante para su explotación. Y lo que veníamos hablando, para mitigar el efecto de la famosa, el efecto invernadero, los gases y el calentamiento global. Todo este gran desarrollo es el que nos están permitiendo reconducir el desarrollo de esa demanda de energía. Félix Adolfo, anda a tomarte un cafecito y después ya nos veremos el miércoles. Para la temperatura máxima, la temperatura límite máxima, el trabajo neto del ciclo aumenta con el incremento de la relación de compresión hasta un cierto valor, a partir del cual empieza a disminuir, analizado en función de las áreas de cada ciclo en esta figura anterior. Fíjense, voy incrementando la relación de compresión, va aumentando el rendimiento, pero si sigo aumentando el rendimiento, no me pasa nada, no pasa nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo dos caminos. La termodinámica me dice, oye, tu relación de compresión aumentas, va a aumentar tu rendimiento, pero no me dice cuánto, cómo, por qué. En cambio, si voy incrementando las temperaturas límites, miren, ¿qué es lo que va a suceder? Esta misma relación de compresión. Y cuando la expanda,
No me gusta. Y cuando lo expanda, lo he borrado. Con la misma relación de compresión, tengo más trabajo útil la turbina. 3,4 va a ser menor que 3,4 negro y va a ser menor que 3,4 rojo. Es decir, estoy incrementando el área sin necesidad de lo que me dice la termodinámica. Oye, incrementar la relación de compresión. Y entonces, el camino que tenemos que seguir, obviamente que aquí ya empezamos a darnos cuenta de que necesito desarrollar las temperaturas límite. La temperatura 3 más alta del ciclo está limitada por la temperatura máxima que pueden tolerar los materiales, principalmente las tuberas, la dirección del fluido, y los álabes de turbina. Antes de salcar, acá hay otra etapa que son los álabes estatóricos, que son los que me van a guiar al fluido para que produzca, incida sobre este álabe y lo haga girar. Y además, ese es el principio de acción. Además, el principio de acción estará presente porque acá hay un cambio de sección. Esto es más delgado. Entonces, aquí hay una aceleración. Esta aceleración por la masa me va a producir otra vez otro componente de una fuerza que es el que me va a hacer girar la paleta. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito que tener cuidado con esta primera etapa de los álabes fijos y los álabes móviles. Esa temperatura límite que puede tolerar ese material, porque si lo caliento demasiado, lo voy a quemar. Es como que, no sé si manejan el oxiacetileno, llamado también el cortahierro. Pongo el cortahierro con el soplete, lo caliento y después con un chorro de aire, de oxígeno, perdón, a presión, lo largo y corto las planchuelas de ese metal. Viene a ser algo equivalente. Estoy quemando el material de la turbina. ¿Qué puede alcanzar el ciclo que se refleja en su rendimiento? La temperatura máxima del ciclo estará condicionada por los materiales. Las barreras térmicas es coating, barrier thermal. Son barreras térmicas de coating de cerámica y sistemas de refrigeración eficiente. Entonces, el álabe en la periferia puede estar caliente, pero en el núcleo está frío. Y no se me produce esa degradación del material. Y entonces, miren, esquemáticamente el ciclo lo podemos entender como un compresor, donde comprimo el fluido, le agrego calor
Por eso, diríamos, lo reemplazamos con un calor agregado, heater. Y esas cámaras de combustión también podemos pensar de que puede ser un intercambiador de calor. Lo voy a expandir en la turbina y me va a producir un movimiento. Y voy a tener en el eje un trabajo que me va a mover el generador, el compresor, una hélice para una propulsión, una tobera que me va a producir la propulsión en un turborreactor. Y tengo la salida, que también puedo interpretarlo como otro intercambiador de calor, donde voy a dar calor al medio ambiente y lo puedo retornar. Y si ustedes se dan cuenta, puedo pensar que puede ser hasta un ciclo cerrado. El ciclo abierto que inicialmente lo habíamos concebido. Y se da y se puede hacer estas máquinas. ¿Qué tengo acá? Tengo, miren. Tengo, a ver si después lo puedo separar. Ustedes están más familiarizados al diagrama presión-volumen. Tengo una compresión de 1 a 2. Tengo la combustión con el agregado de calor. Tengo la expansión en la turbina y tengo calor cedido en el exterior de la turbina. Este es el ciclo que estábamos mirando antes. Tengo, miren, la compresión adiabática, P por B a la gamma. Tengo una combustión a presión constante. Tengo la combustión a presión constante. Tengo otra expansión a entropía constante, es decir, no tengo intercambio de calor con el exterior, sino que se me da en el sistema. Y tengo el enfriamiento de 4 a 1. Fíjense lo flexible que es interpretarlo entre uno y otro diagrama. Y lo que les voy a pedir, por favor, encarecidamente, que me trabajen con los dos diagramas, porque el diagrama presión-volumen tiene una información que no tiene temperatura, entalpía, entropía. Y lo que tiene entalpía, entropía, no tiene presión-volumen. Entonces, son diagramas complementarios, no son diagramas excluyentes. Uno no excluye al otro. Y este es el beneficio. Tenemos que manejarnos y podemos interpretarlos de un lado al otro. Ahora, miren, si tengo que encontrar el trabajo desarrollado por la compresión de 1 a 2, tengo que calcular cada uno de estos puntos y tengo que calcular esta área. Pero cuando voy a analizarlo en el diagrama entalpía, temperatura, entropía, no necesito más que el punto inicial y el punto final. El trabajo de compresión directamente va a ser la temperatura 2 menos la temperatura T1 por el calor específico a presión constante. Listo. Es más fácil utilizar estos diagramas de temperatura que en presión volumen. Ya lo vamos a ver analizándolo, los conceptos de termodinámica, cómo vamos a poder jugar con ellos. Y entonces, ¿qué tengo? Miren, este es un corte de una máquina. Esta es una máquina General Electric, donde tengo el ingreso del aire frío. Fíjense, es todo lo que es azul es frío, que viene a la etapa de compresión. En la etapa de compresión se va a comprimiento. Miren, bordea todo lo que son las cámaras de combustión porque la está al mismo tiempo refrigerando. Acá tengo el inyector que me está incluyendo
al combustible, y aquí están entrando el aire primario, secundario, terciario que me va a producir la mezcla para poder expandirlo en los álabes. Y luego lo voy a sacar al exterior. Son máquinas muy compactas, jóvenes. Estas cámaras las se fabrica con una cámara, con 6 cámaras, con 8 cámaras, 10 cámaras, hay hasta de 20 cámaras, en función del tamaño de la máquina. Y entonces, ese es nuestro diagrama presión-volumen. Fácilmente lo podemos identificar como la compresión adiabática, la combustión a presión constante donde estamos agregando el calor, la expansión también adiabática, ¿no? Acá fíjense, ese constante, y estamos cediendo el calor de 4 a 1, que se realiza a presión atmosférica, y por eso es que aquí queda la presión constante del enfriamiento. Lo mismo que la combustión. Es decir, tengo 2 compresiones adiabáticas y 2 compresiones, y 2 transformaciones a presión constante. El agregado de calor y la del enfriamiento. Por otro lado, puedo verlo de la misma manera en un diagrama temperatura, entropía. No se olviden que puedo ponerle acá la entalpía H, pero es nada más que esto menos esto por el calor específico, es decir, de que hay un valor, una constante, que es la constante propia de cada gas que está en expansión. La eficiencia del ciclo, evidentemente, está afectada por la pérdida del compresor, la pérdida de la turbina, ¿no? Pérdidas, el calor que... Todo lo que estamos mirando es una idealización que nos permite entenderlo mejor, pero cuando vayamos a construir la máquina, no es tan fácil. Y entonces hay pérdidas en el compresor, la turbina, cámara de combustión y conductos. Podemos interpretarlo en el diagrama real que representa estas condiciones del ciclo, mermando la eficiencia del mismo. Es decir, esto que es, ¿no es cierto? Que esto que es continuo, no llego acá. En este caso voy a llegar a este punto. Y esta diferencia de 2' con 2 es la pérdida. Y lo mismo acá, no voy a llegar a este punto, voy a llegar un poquito por acá. Y este punto, cuando se me expanda, no voy a llegar acá, voy a llegar por acá. Y entonces todas esas pérdidas hacen de que este mi sistema ideal se transforme en un diagrama real. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Yo quiero de que mentalmente construyamos la idea de la idealización del ciclo. Porque al idealizar el ciclo me permite obtener el máximo de beneficio, sabiendo de que es cierto, en el compresor hay una fricción del fluido por el mismo hecho del compresor. Y eso está presente, eso ya lo conocemos. Si tienen un inflador y estoy en el punto muerto superior y empiezo a comprimirlo, poco a poco, en la parte inferior se me va calentando y lo siento. Mi sensor de temperatura en mis manos me hace sentir de que se ha calentado. Y ese calentamiento es pérdida de trabajo. ¿Por qué? Porque ese calor se va a terminar disipando al exterior. Pero necesito entenderlo, el ciclo, para poder interpretarlo y poder estudiarlo. El progreso de la compresión requiere de consumo de energía. Gran parte del trabajo producido por la turbina es consumida por el compresor. Bien, miren. ¿Qué tengo acá? Acá tengo el compresor, tengo el eje y tengo la turbina. Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Miren. Lo que tengo acá es el compresor, el eje que se está moviendo y la turbina.
Y tengo este trabajo neto, por consiguiente, que era lo que decíamos. A ver, estábamos definiendo la energía. ¿Qué quiero como energía? Quiero trabajo, quiero un beneficio para la sociedad. Si mi energía es barata, voy a producir N productos, bienes y servicios para la sociedad. ¿Quiénes nos beneficiamos? Jóvenes nos beneficiamos todos. No seamos egoístas. Si nosotros construimos máquinas más eficientes, obviamente que el beneficio es para la sociedad y vos vas a ganar el reconocimiento de ella porque te van a pagar mejor tu salario. Porque si eres un burro, no vas a entenderlo el proceso. ¿Y qué solución le vas a dar a la máquina? Perdónenme el tema del burro. Es decir, ¿por qué el bajo rendimiento? Porque el compresor me consume, la regla de los tercios, vamos a ver, me consume las 2/3 partes del trabajo. Por eso es baja la eficiencia de estas máquinas. Pero si puedo conseguir una mejor relación de compresión, si puedo disminuir las pérdidas, si puedo conseguir los incrementos de temperatura límite, puedo mejorar. Esta desventaja frente al ciclo de Rankine hace necesario mejorar el diseño de los compresores, evitando caídas de compresión en las cámaras de combustión y turbina, que será compensado con el trabajo adicional del compresor. Miren lo que son las máquinas. Tengo, así más o menos deben ser unas 16 etapas de compresión. Miren el tamaño que tiene la máquina con respecto a este señor, a este ingeniero, a este técnico que está realizándolo. Miren, tengo varias etapas de compresión, pero tengo solamente 4 etapas de turbina. 4 o hasta 5 es lo más que se considera. Al principio eran 2, se le agregó la tercera, se le agregó la cuarta, y entonces ahí aparecieron las turbinas de primera, de segunda y de tercera generación. Y además, si ustedes se fijan, estos son los recubrimientos de las barreras térmicas que se le agregan a la de turbina, y como conforme se va expandiendo va bajando la temperatura, en la expansión ya no necesito barreras térmicas. Pero tengan cuidado con esta primera etapa, con esta segunda etapa. Tengan cuidado cuando vayan a trabajar y cuando vayan. Ahí está la máquina completa. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 etapas de turbina. Tengo 4 etapas, perdón, de compresión, 4 etapas de turbina. Qué linda que es esta máquina. Aquí tengo la máquina por completo, tengo la casa de filtros, la casa de filtros entra a la turbina y sale al exhaust y el silenciador. Y aquí junto con ello tengo el generador. Aquí estoy viendo que es caja de engranaje, porque tengo que llevar a la velocidad de sincronismo, porque esta máquina está girando a 5.000 o más revoluciones, y tengo que llevarla a la velocidad de sincronismo, que son el 3.000 RP, para conseguir la frecuencia de 50 ciclos. El cuarto del control, CGT ROM, el cuarto de auxiliares, etcétera, etcétera. Un corte bastante interesante de lo que es la máquina. Ciclo Brighton ideal. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, quiero escucharlo. Principalmente. La compresión y la expansión son procesos adiabáticos, no tienen pérdida de calores, pero esto es en la teoría.
Porque el metal siempre cede calor. Pero ¿qué es lo que hacemos? A la máquina la ponemos en un compartimiento. Y entonces es como que atenúa ese intercambio de calor. Las tuberías están aisladas y la transferencia de calor al exterior, por consiguiente, es despreciable. Miren, la compresión, la combustión, la expansión y el enfriamiento. Esto si no, tendría que venir por acá y se me va a deformar, ¿no? Entonces, entra el aire al compresor, entra la etapa de la cámara de combustión y lo expando en la turbina. Y sale por el escape a los productos de combustión, que tienen mucha energía que tenemos que recuperar. Y eso lo vamos a hacer con el ciclo combinado. Ya lo vamos a ver. También puedo pensar lo que les decía, ¿no? De que el enfriamiento lo podía conseguir con intercambiador de calor y podía considerarlo como un ciclo cerrado, ciclo abierto, ciclo cerrado. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Que podría tener esto? Claro, lo puedo tener en un submarino. Pero, ¿qué necesito? Necesito aire para la combustión, oxígeno. No se olviden que el 21% del aire, perdón, de oxígeno está en ese aire. Y el 79% es una mezcla de gases. Una representación simplificada es considerar que los gases que salen de la turbina vuelven a la turbina pasando por un intercambiador de calor que se dio al medio ambiente. Esto es lo que vamos a hacer con el ciclo combinado. Y entonces la caldera la vamos a reemplazar por este intercambiador de calor. En la combustión ideal no habrán pérdidas. El gas fluye a presión constante. Todo el combustible se combustiona. ¿Por qué? Porque imagínense que estoy a 960 grados con las turbinas de la primera clase. Y en 1500, imagínense, a esa temperatura todo el combustible se tiene que combustionar. O sea que la combustión es completa. No hay pérdida por combustible. En el estudio de las turbinas a gas de ciclo abierto, realizamos además dos idealizaciones con el gas. Primero, el aire se comporta como un gas ideal. Es decir, hay una relación gamma o K entre los calores específicos que se deberían mantener. Ese gas, por la presencia de contaminantes, puede cambiar en las zonas industrializadas. El incremento de la temperatura se realiza por una transferencia de calor de la fuente, de calor de una fuente a la otra. ¿Sí? El calor va de la fuente fría a la fuente caliente. Perdón, de la fuente caliente a la fuente fría. Y eso es lo que estamos haciendo acá. De la fuente caliente estamos haciendo la fuente fría. Evolución de las turbinas de gas. Lo primero es incrementar la relación de compresión P2. El desarrollo del compresor axial. ¿Sí? Este era el compresor de émbolo. Entonces, miren, ¿qué era lo que hacía? Comprimía. Al principio eran estos sistemas, ya los vamos a ver, los que se utilizaban para este tipo de máquina. Incremento del rendimiento de la turbomáquina. Diseño aerodinámico, compresor turbina. Disminuir la irreversibilidad. Y entonces aquí aparece el compresor rotativo, que me mejora muchísimo el rendimiento. Pero este compresor rotativo apenas le podría hacer 2 etapas y la relación de compresión es bajo. Otro componente que tengo acá es de que
el rendimiento mecánico con esto. Y aquí está el compresor axial, que fue el que lo ha reemplazado. Y es el que realmente ha revolucionado a la turbomáquina. ¿Por qué digo que lo ha revolucionado? Porque lo único que hago es agregarle rodetes y incrementar la relación de compresión. Es mucho más fácil incrementar estos rodetes que poner otra etapa de compresor rotativo. Incremento de la temperatura límite, los materiales, ¿no? Estamos llegando a 1500 grados de temperatura. Y con ello hemos traído el desarrollo de nuevos materiales, revestimientos cerámicos, el cerámico barrera térmica, la barrera térmica de cerámica, sistemas de refrigeración de álabes, que es bien interesante, ya lo vamos a ver. Modificaciones del ciclo básico. Empezamos a hacer el ciclo regenerativo, el ciclo de expansiones múltiples, el ciclo con expansiones con su enfriamiento. Y vamos obteniendo potencias, mejorando rendimiento. Adaptamos al turboreactor. Y esta modificación del ciclo básico tengo la regeneración, tengo el enfriamiento, compresión con interenfriamiento, el recalentamiento. Los recuperadores del calor cedido para los ciclos ciclos combinados, donde voy a tener la cogeneración y el ciclo combinado. Miren qué interesante. Ya estamos familiarizados con nuestro diagrama, con nuestro ciclo simple. Se puede incrementar el rendimiento del ciclo y obtener el mismo trabajo con menos combustible, empleando parte del calor perdido de los gases de escape de la turbina cuando T4 es mayor que T2. Entonces puedo recuperar esta temperatura con el ciclo regenerativo, calentando el aire a la salida del compresor antes de la combustión, consumiendo menos combustible y llegando a la misma temperatura límite. Mire, si recupero, vamos a pensar esto. No, un poquito más arriba. Y este otro. Miren, aquí tengo un delta de temperatura que puedo recuperar. Entonces, en vez de darle combustible desde 2 hasta 3, solamente le voy a dar el equivalente a 4, 3. El trabajo de la turbina sigue siendo lo mismo. He optimizado el consumo de combustible, el rendimiento mejora. De eso estoy hablando en este párrafo. Calentando el aire a la salida del compresor antes de la combustión, consumiendo menos combustible y llegar a la misma temperatura límite T3. Bien. Bien, jóvenes. Hemos tenido el contacto con la turbomáquina. Me he apurado un poquito, sí, reconozco, pero era necesario porque creo que estamos una semana atrasados. Ahí he estado mirando de que hay algunos profesores que han empezado, inclusive dice que están entrando a la tercera semana. Y dije, ¿qué pasó? Sí, a mí me llegó la noticia de que el sistema de inscripciones se había atrasado.